Hola, ¿qué tal estás? Si estás viendo esto es que te interesa el marketing digital. ¿Por qué? Pues porque lo hemos titulado así y realmente esta conversación que vamos a tener a continuación lo que va a tratar de desgranar es todas los trucos, las reglas y las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para personas que no estamos acostumbrados a gestionar el marketing digital o quienes ya estamos dando este primer paso, poder avanzar mucho más. Porque esto se está convirtiendo en una ciencia y desde luego para aprender y para poder ponerlo en práctica, nada mejor que hoy estar con un verdadero especialista en la cuestión. Javier Echarecu, hola, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Alejandro? Encantado de saludarte y de estar aquí contigo. Ge- Genial, pues vamos a presentarte, lógicamente. ¿Por qué te hemos llamado y por qué queremos hablar contigo? Bueno, eres fundador y director creativo de Cuombo, que es una agencia enfocada claramente a estas cuestiones y lo sabemos en primera persona porque trabajamos también para el desarrollo de algunos proyectos con vosotros de aquí desde la revista Emprendedores. Eres además autor del libro Marketing Online, la gran burbuja del siglo XXI. Y además de eso, profesor en varias escuelas de negocio, universidades públicas y privadas, y además de eso, creador del 6 Funnel Canvas, que es toda una metodología para avanzar mucho en esto. ¿Lo he explicado bien? ¿He planteado bien? ¿Me he dejado alguna cosa? Seguro que sí, ¿no? Lo has explicado perfectamente. Bueno, ni nada, presidente de la comunidad de vecinos y alguna otra cosa más, ¿no? Bueno, Lo bueno, fui pues durante un tiempo y juré sí. no volver a serlo nunca más. Bueno, fenomenal. Bueno, pues nada, Javier, un placer estar hablando contigo. Ya he dicho a nuestros oyentes, nuestros espectadores, que bueno, pues que ya estamos trabajando juntos en algún proyecto. Verdaderamente lo primero que me interesa saber es por qué haces esta afirmación, que se trata de la gran burbuja del siglo XXI, el marketing digital. Cuéntanos. Pues por muchas razones. En primer lugar, yo empecé a intuir que algo no estaba bien planteado, bien enfocado, y pensé que eran pues mis pensamientos y mis paranoias. Ujú, A la hora de compartir esto con más gente especialista en el sector de diferentes materias e ir dándome cuenta que efectivamente mucha gente piensa como yo, que no es ujú, normal cosas que están pasando, como que todo lo que nos vendieron en un principio de lo que iba a ser el marketing digital, hoy en día no tiene nada que ver con la promesa inicial. Y nos ujú, encontramos ahora en un escenario en el que los costes de adquisición están disparados, en el que los ratios de conversión cada vez son más difíciles de conseguir, en el que la propia tecnología ha avanzado más que el propio concepto del marketing digital. Esto quiere decir que cuando todo el marketing digital empezó con el planteamiento de que ujú, una persona tiene un ordenador, entonces según lo que hace con su ordenador, yo puedo hacer un seguimiento de esa persona, de ese avatar, de ese perfil, y por tanto puedo ujú, diseñar una serie de estrategias en base a unas métricas y a unas analíticas que hago. ujú, A partir de que cada uno empieza a tener diferentes dispositivos, empezamos a tener diferentes ujú, sitios donde poner contenido en Internet, diferentes redes sociales, diferentes navegadores, cada uno con sus gestiones de cookies, etcétera, esto se ha convertido en un tremendo lío que ujú, no tiene nada que ver con la promesa inicial. ¿Pero qué ocurre? ujú, Que las redes sociales, los buscadores, etcétera, incluso los medios, en sus promesas de plataformas publicitarias donde anunciarnos, no corresponden con la realidad que luego consigue el anunciante, ¿no? A nivel ujú, de los segmentos que ujú, nos dicen que tienen, el conocimiento ujú. del público, etcétera. O sea que por lo que veo, la gran promesa del marketing digital era que era un nuevo sistema muy fácil, muy efectivo y muy barato. Y probablemente no sea ni ninguna de estas tres cosas. Lo llegó a ser, es cierto que al principio llegó a ser las tres cosas, lo que pasa que a lo largo del tiempo ha ido cambiando radicalmente el escenario y ahora no es Ujú, ninguna de las tres cosas. Es decir, todos los éxitos que nos cuentan de las empresas que consiguieron grandes cosas con pequeñas inversiones y nos lo siguen contando como algo que hoy podría seguir pasando, ujú, no es real. Hoy ya no pasa eso ni volverá a pasar nunca más, ¿no? Entonces, ujú, pues ni es barato ni es fácil porque cada vez es más complejo el entorno y por ujú, tanto a la hora de saber diseñar una estrategia de marketing hay que tener una visión mucho más multidimensional y hay que tener mucha más capacidad de entender un entorno cada vez más complejo. Las ujú, soluciones que hoy necesitan las empresas para anunciarse y para hacer publicidad o marketing digital ujú, son cada vez más complejas y encima se juntan con el mundo offline
porque hoy en día está todo mucho más mezclado que cuando empezó el marketing online como algo aislado, ¿no? Entonces, ni es barato, ni es No, fácil, no es fácil. ni es lo eficiente que era antes, ¿no? Por estos motivos. Vale, pero si estamos ahora mismo en una situación en la que decimos que ya no es fácil, ya no es barato, ya no es eficiente, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de utilizar el marketing digital? ¿Cuál es la solución? Esto es como cuando empezó el marketing digital, se escuchaba por ahí en el sector. Ujú, Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de anunciarnos en la tele? ¿Dejamos de anunciarnos en claro. los periódicos? ¿Dejamos de hacer vallas publicitarias? No, la solución está en ser capaces de entender el nuevo entorno complejo en el que el Ujú, anunciante se ve inmerso. Es decir, hoy en día el mundo empresarial, tiene un montón de canales, tanto online como offline, tiene un montón de alternativas y de posibilidades de conectar con sus posibles compradores, tiene un montón de sistemas para crear sus propios grupos de audiencias personalizadas, sus propios ujú, contenedores de públicos que siguen una serie de contenidos, pero el propio anunciante tiene que ser capaz, primero, de visualizar ese entorno complejo, ujú, de aprender las nuevas técnicas, las nuevas mecánicas, las nuevas formas de ver ese entorno complejo y, por tanto, ese nuevo Customer Journey, que hoy en día es más complejo que hace unos años, ¿no? Ese ujú. sistema del viaje que hace el comprador desde que Sí. empieza a plantearse comprar hasta que te compra y lo fidelizas. Ujú, Y, sobre todo, ser capaces de, como anunciantes, ujú. entender toda la tecnología que está alrededor de esto. Hablamos ya de, imagínate, la inteligencia artificial, que todo el mundo es de lo único Joder. que se habla ahora en las redes sociales. Es como el Claro, menudo mundo. melón. Menudo melón abres, porque lo de la inteligencia artificial, desde luego, vale para hacer muchas de estas charlas. Bueno, entonces, por lo que entiendo, planteas que hay un agotamiento, que yo creo que esto lo observamos cualquiera, cualquier lego en la materia también se da cuenta de que aquellas campañas que se desarrollaban en redes sociales, en el Google AdWords y tal, y que tenían un resultado razonablemente potente, hoy por hoy es mucho más complejo y requiere mucho más esfuerzo y más técnica. Entonces, dinos, verdaderamente, ¿qué pasos debe plantearse una empresa que tenga un presupuesto ajustado, una pyme, que quiera entrar en un proyecto de marketing digital? En qué es lo que debe pensar en primer lugar? Vale, mira, yo te cuento cómo llegué a estas conclusiones de los embudos multidimensionales a la hora de haber creado Six Funnel Canvas, y me empecé a encontrar que pintando la forma visual e intentar entenderlo, fue la manera en la que yo fui llegando a comprender todo Ujú, esto. Si quieres, te lo pongo un poco cómo sí, descubrí yo todo esto como ejemplo de lo que creo que cualquier anunciante debería de plantearse, ¿no? Yo me fui ujú, dando cuenta de que todo lo que nos contaban de el marketing es un embudo, a mí no ujú, me aportaba ya soluciones. Yo no era capaz de entender el marketing con una forma de embudo simplemente. Y te ujú, decían que hay un tofu, un mofu, un bofu, ¿no? Y que todo empieza aparentemente arriba, en un awareness, en un descubrimiento de la marca, y luego van pasando una ujú. serie de cosas hasta que termina un conjunto de gente comprándote, ¿no? Y en Efectivamente. base a eso se montaban las estrategias. Y al Ujú, final tú intentabas plantear cosas que funcionasen de esa forma lineal y veías que no funcionaban. Entonces yo me puse a investigar realmente todo el contenido que encontré de ujú, cuando hablamos de embudos. ¿Quién ha hablado de embudos? ¿Quién ha creado conceptos de embudos? ¿Desde cuándo se está hablando de los embudos? Y entonces me empiezo a encontrar, lógicamente, con los clásicos AIDA, de Primer, sí, de, ujú, de los fundadores de NCR. Empiezo a encontrarme, lógicamente, cosas que ya conocía, como todos los embudos de awareness, interest, etcétera, que terminan en ese doble embudo de ujú, obtener, retener y crecer, que es el que plantea Steve Blank. Luego empiezo a entender con más criterio por qué la gente se enamora tanto de lo que llaman el embudo de las métricas pirata de Dave McClure, y empiezo a darme cuenta de que todos esos sistemas por separado están muy bien y me hacen comprender cosas en contextos diferentes. El problema venía cuando yo intentaba conectar los sistemas de AIDA, de Primer, del embudo de necesidades, del doble embudo, de las métricas pirata, intentaba conectarlas en un sistema visual para saber cuándo tengo ujú, que utilizar cada uno de ellos. Y era cuando estaba el jaleo. ujú, Resulta que casualmente yo en la agencia necesitaba un marco de trabajo donde poder pintar las estrategias de una forma más sencilla, y surgió esta herramienta que es Sales Funnel Canvas, donde
aprendimos a estructurar de una manera más científica y más mecánica todas las acciones que vamos haciendo y todo ese proceso que va ocurriendo, que es lo que un anunciante debe de aprender cómo es el proceso general de cómo va captando un posible comprador. Y a la hora de diseñar el lienzo fue cuando empecé a descubrir que podía pintar una estructura como si fuera el viaje a través de ese lienzo, ¿no? Porque yo necesitaba entender cómo fluctuaba esa percepción de mi posible comprador desde que no me conoce hasta que se da cuenta que existo, que es consciente de una necesidad, cómo voy haciéndole ver que una solución nuestra puede convertirse en una ventaja y por tanto le arregla esa necesidad, cómo finalmente me compra y cómo va pasando un montón de cosas a lo largo de todo ese circuito. Y entonces aprendí a pintarlo y aprendí a proponer una nueva forma de, pues mira, entran por aquí, pasan por aquí, se mueven por allá, los que se van los puedo recoger con otra acción, entonces están en una etapa, luego pueden volver a otra etapa. Entonces, a tu pregunta, ¿qué puede hacer un anunciante? Primero, intentar hacer el esfuerzo de comprender la complejidad del entorno donde está trabajando y entender que hablar con un potencial comprador hoy en día, en el que hay tantos canales y tanto ruido y tanta información, ya no es tan fácil como antiguamente, que hablabas cara a cara, intentabas convencerle cara a cara y si no conseguías venderle, lo reintentabas cara a cara. Ahora ese cara a cara se ha convertido en un entorno enormemente complejo que tenemos que comprender también. Y esas mecánicas que antes usábamos en ese cara a cara, los que venimos de la venta tradicional y de apretón de manos y de prospección en la calle, hoy en día, aunque las mecánicas del pensamiento, las mecánicas psicológicas del proceso de venta son las mismas, el hecho de que haya nuevos canales y nueva tecnología hace que tengamos que hacer el esfuerzo como anunciantes de entender ese contexto nuevo y esa tecnología. Si no somos capaces de entenderlo y visualizarlo de otra manera, estamos totalmente perdidos, con lo cual no nos va a funcionar nada. Porque además el lenguaje ha cambiado. Tú estás hablando del cara a cara, en el que también la confianza se da del vendedor, de oye, cuáles son tus necesidades, y bueno, ahora el diálogo ha cambiado, ¿no? Pasamos también, en cierto modo, de un sistema en el que vendía a través de los medios que había de marketing, daba su mensaje y otro era el receptor y chimpún, no había devolución de feedback, y ahora tienes, pues como estás diciendo tú, una enorme complejidad que hay que gestionar de un modo distinto, ¿no? Correcto. Yo intento poner el ejemplo de, por ejemplo, cómo entendemos el movimiento de los planetas, ¿vale? Y dirás, ¿a qué me salta este ahora con los planetas? Simplemente para entender la forma visual. Yo creo que hoy en día no hay nadie, por muy inteligente que sea y por mucha experiencia que tenga en el ámbito astronómico, ¿vale? De entender realmente cómo es el universo. Creo que el ser humano no está preparado todavía para entender el universo. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos hacer representaciones gráficas que nos permitan entender a nuestra capacidad cómo funciona el universo. Y venimos de la época en la que Newton decía que gracias a que una manzana cayó al suelo, él comprendió que los cuerpos se atraen y entonces creó la ley universal de la gravitación y ya nos quedamos con que los cuerpos se atraen porque las masas hacen que se atraigan y eso se le llama gravedad y entonces los planetas los vemos de una forma circular que se van moviendo y lo entendemos visualmente. Luego llega un señor que se llama Albert Einstein y dice, no, espera, que aún propongo que se vea de una forma más compleja. Y te empieza a decir que los planetas no se atraen por la masa, sino que la masa en función de la velocidad y del tiempo genera una distorsión en el espacio-tiempo que hace que ese universo tenga como una forma en la que los planetas se adaptan a la forma, ¿no? Y te destroza el cerebro. Yo creo que muy poca gente es capaz de comprender esto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos que seguir entendiendo cómo es la fuerza de la gravedad, tenemos que seguir entendiendo los sistemas sencillos del movimiento de los planetas, pero tenemos que intentar comprender la complejidad del universo si queremos hacer cosas más avanzadas en ese universo. Esto es un poco lo que pasa hoy en día en el entorno empresarial. El mundo, como tú bien dices, ha cambiado absolutamente todo, canales, herramientas, tecnología. Esto hace que cambien los lenguajes, la forma de comunicarnos y por tanto tenemos que entender que los embudos lineales que hasta ahora hemos conocido siguen sirviendo para esas representaciones gráficas sencillas,
pero tenemos que intentar entender un mundo más complejo con una solución mucho más compleja que visualmente yo hago una propuesta, que es los embudos multidimensionales, pero que invito al sector a que proponga nuevos sistemas visuales para entender todo esto, ¿no? Mm. Para alguien que quiere entrar en el mundo del marketing digital, ¿cuál es el gran problema que se encuentra? El gran problema que se encuentra es precisamente que todo lo que le cuentan está basado en lo que al principio nos contaron. Y nos cuentan una serie de cosas que forman parte de esta burbuja. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer un anuncio en Facebook, el propio Mm. Facebook te dice, no, si esto es muy fácil, tú seleccionas de aquí una audiencia, ¿a quién quieres llegar? A gente que le gusta la montaña, porque vendes botas de montaña. Mm. Entonces, tú pones aquí en la herramienta que yo te doy, busca este segmento, gente que le gusta la montaña, de una ciudad en concreto, de una edad en concreto, de un sexo en Mm. concreto, de una serie de características. Y nada, tú ponles tus anuncios de botas de montaña que alguno te comprarán. Aquí es donde empieza una de las grandes circunstancias que hoy en día ya no funcionan. ¿Y Porque que por a ti qué? te- Por qué no funciona esto si ha funcionado hasta hace muy poco? no es que haya funcionado hasta hace muy poco, nunca ha funcionado. Nunca funcionó. Lo que pasa es que antes era muy barato intentarlo y a poco que te funcionase ya Te era merecía la rentable. pena. Ajá, muy A lo bien. mejor yo antes llegar al conjunto de gente que le gusta la montaña para enseñarle anuncios de mis botas de montaña, igual me costaba céntimos el clic, tenía conversiones muy altas porque había muy poca gente haciendo esa publicidad, entonces con que 4 me comprasen yo ya había amortizado el dinero que había invertido. Con lo Ujú. cual, a matar moscas a cañonazos. Gente que le gusta la montaña, ¿cuántos hay? 200.000. ¿Con Ujú. 500 euros a cuántos llego? A no sé cuántos mil. Pues si me compran 15, ya he amortizado los 500 euros. Ujú. Claro, y esto ahora ya no está ocurriendo, han subido los precios y ya no te compensa hacerlo así. ¿Cuál es la manera nueva de hacerlo entonces? Claro, pero primero hay que entender qué es ese concepto de que han subido los precios, porque esto mucha gente me Mm. dice, ¿y cuánto vale la publicidad? No, no vale ni deja de valer, esto es un real time Mm. bidding, esto es una subasta en Claro. tiempo real. Es decir, si soy el único que está pujando por esa audiencia y no hay competidores, para que Facebook o la red social que sea me permita mostrar los anuncios, va a poner un precio muy bajo porque no hay competencia. Ahora, Mm. si somos 400.000 marcas de calzado de Está montaña claro. intentando llegar a esa audiencia, ¿qué va a ocurrir? Que Facebook dice, cojonudo, ¿a quién paga más? El Pues que más claro. pague le pongo el primero. Entonces, donde antes eran céntimos, ahora son decenas de euros, pero radicalmente, ¿eh? Con lo Mm. cual, imagínate gastando decenas de euros por clic en esas audiencias, mostrándoles mi producto cuando encima la persona está recibiendo un montón de propuestas de botas de montaña de diferentes tiendas, con lo cual va a entrar a un abanico enorme de tiendas donde puede ver un montón de oferta y yo estoy compitiendo con todos aquellos que están en el mismo segmento, con lo Ujú. cual no solo mi coste de captación es más alto, sino que mi ratio de conversión se va a desplomar porque hay más opciones en el mercado y tú ya no me vas a comprar a mí solo, puedes comprar a muchos más, con lo cual voy a vender menos, ¿me entiendes? Entonces, Comprendidísimo. Es decir, que te encuentras en una tesitura en la que estás en un mercado tan complejo que este tipo de inversión pues es difícil de rentabilizar. ¿Qué planteas tú? ¿Qué pueden hacer las empresas entonces para, bueno, pues para hacerlo de una manera eficiente? ya lo hace mucha gente de forma más o menos Ujú. consciente y es a lo Ujú. que se tiene que tender hoy a la hora de hacer marketing o publicidad apoyándose en el online. Por ejemplo, yo sé que tú eres un tipo de consumidor al que le gusta la montaña, no tiene ningún sentido que yo vaya directamente con mis botas de montaña. ¿Qué tengo que hacer? Confirmar que tú en algún momento dado necesitarás cambiar tus Ujú. botas de montaña. Entonces, yo puedo hacer un anuncio en redes sociales buscando a toda esa gente que le gustan las botas que le gusta, perdón, la montaña Ujú. para publicitar un contenido para que te llegue. Pero ese contenido no tiene que ser comercial, porque estoy en una etapa muy fría. Entonces estaríamos hablando de una Ujú. etapa del embudo muy anterior a la compra, te lo pongo así visualmente con el Sí, lienzo. sí, perfecto. Eh, entonces, publicito mi contenido para enseñarte, por ejemplo, rutas de montaña, que sí que las vas a querer ver, destinos donde vas a poder disfrutar de la montaña, no sé, trucos para poder hacer mejores cosas o Ujú. poder tener mejores experiencias en la montaña.
Y yo a Ujú. través de ese Oye, contenido, pero Chaleco, ahora que estás diciendo esto, disculpa que te corte, estás diciendo esto y dices, pues a lo mejor quien nos esté escuchando ahora dice, oye, yo me dedico precisamente a lo de las botas de montaña y primero, no tengo conocimiento para escribir bien, aunque sé mucho de montaña, explicarlo en un texto, no sé. Y luego no, pues no tengo tiempo porque estoy atendiendo a la gente, comprando y, ¿no? claro, Objeción. sí, pero es que eso es muy típico en todo. No tengo tiempo. Pues nada, sigue haciendo lo que estás haciendo. Ya está. Si es que no Ujú. hay que convencer a nadie para que tenga tiempo. La empresa está en un entorno, como decía, diferente. Por tanto, la empresa tiene que hacer cosas diferentes. En la empresa tengo que tener perfiles diferentes que hagan cosas diferentes. Si no, mi empresa morirá porque mis Ujú. competidores sí que están haciendo cosas Sí, está diferentes. haciendo. ¿Vale? Entonces, como te decía, ese contenido tienes que hacerlo. O bien aprendes a hacerlo con ChatGPT ahora que está tan de moda y te creas Sí. contenido con inteligencia artificial, que es totalmente factible. O te coges gente que sepa hacer ese tipo de contenido y tú lo creas y lo distribuyes. Claro, la gente dice, bueno, pues muy fácil, hago un artículo en mi blog y lo pongo en Facebook y en orgánico. El problema es que también eso es otra de las grandes cosas que han cambiado. Ujú. Antiguamente, hace 4 o 5 años, tú ponías un contenido en Facebook y llegaba a un gran número de tus seguidores. Esto poco a poco fue reduciéndose. Lógicamente, Facebook tiene un Mm. inventario publicitario y todo lo que pueda monetizar, lo va a monetizar. Por tanto, ¿tú quieres que tu contenido se vea? Paga. Si no, tu contenido orgánico no se va a ver. Con lo cual, Cuenta esto, perdona que te corte de nuevo, te voy a cortar mucho. lo que quieras. Dice, todavía hay muchos que creemos que tenemos una cantidad de seguidores en Facebook y cuando emitimos algo nos lo leen todos los seguidores. Mentira podrida, ¿no? Claro, hablamos de Facebook como podemos hablar de Sí, TikTok, de Instagram, de cualquier red claro, social, ¿eh? De cualquier plataforma de totalmente así. Internet. O sea, esto no por personalizar en que hay un malo. No, 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 De hecho, no en estamos todos, diciendo que haya un malo, estamos diciendo que las reglas del juego han cambiado, son empresas cambiado. privadas que tienen todo su derecho del mundo a cambiar las reglas, pero claro, el anunciante tiene que conocer que las reglas han cambiado, si no, entonces podemos encontrarnos con que no Ujú. va a funcionar. Entonces, claro, eh, ese contenido que mucha gente dice, entonces tengo que hacer publicidad, tengo que pagar dinero para que ese contenido se vea. Entonces pongo mi marca. Claro, si pones tu marca demasiado evidente, el usuario de la red social, que en ese momento lo que está haciendo es disfrutar de su tiempo libre, viendo fotos, vídeos, Claro. o conversando o ligando, vete tú a saber, si le gusta mucho la montaña, pero ve que una marca le hace un contenido muy venta, lo va a Ujú. alejar de esa concepción de voy a consumir ese contenido. Por tanto, esto de como pago el logo más grande que se ha dicho siempre, hoy en día ya no tiene tanto Sí, sentido. sí, sí, Y sí. eso viene un poco en relación a ese concepto que decimos de las creaciones de las audiencias personalizadas. Mi Ujú. objetivo no es que tú me compres una bota de montaña. Mi objetivo es saber, a través de los contenidos que yo te pongo y que tú vas viendo, saber si tú llega un momento en el que terminas teniendo la necesidad de comprarte unas botas de montaña. Y eso es algo que yo voy a inducir en ese contenido. A ti Ujú. te gusta la montaña, te gustan las rutas, te voy a mostrar ciertas rutas. Y llega un momento en el que ciertas rutas te voy a decir, pero oye, visitante, cuidado porque en estas rutas son muy bonitas, pero hace falta un calzado específico porque mira, te puede resbalar, se te puede congelar el pie. Entonces, bueno, ahí te recomiendo y te voy poniendo enlaces con recomendaciones a ciertas soluciones a problemas que yo te estoy generando. Mm. Por tanto, en esa conversación inicial, en toda esa etapa anterior al intento de venta, lo que estoy haciendo es conectar la creación o descubrimiento de problemas o necesidades en tu cabeza, con lo cual te estoy persuadiendo o te estoy manipulando o te estoy influenciando para que tú Bueno, termines diciendo, oye, qué guay esta ruta de montaña, igual la hago, pero es verdad, las botas que tengo no son las adecuadas y a ver esta gente que me cuenta y terminas yendo a un sitio en el que si además siguen funcionando las cookies, yo monto un sistema complejo en el que luego por aquí abajo y a través del remarketing y a través del seguimiento de ese usuario al que le he colocado digamos, el rastro, de repente a ti te van saliendo anuncios de las botas de montaña que casualmente son las que tú claro. estabas pensando en comprarte. Y es cuando Es que justo ese es un elemento fundamental, ¿no? La trazabilidad que tiene el usuario. Y eso es algo que creo que en determinadas empresas más jóvenes o con menos recursos no son tan conscientes, ¿no? Es decir, oye,
justo lo que estás diciendo. Tengo un contenido que ha generado lo que se llama engagement, que es interés en realidad, una conexión del lector que puede acabar siendo recurrente en nuestro site o de los contenidos que nosotros estamos emitiendo en redes. Y al final, este comportamiento que estás planteando hice clic en el de necesitas un calzado para hielo, resulta que a esta persona a este usuario se le puede ofrecer de una manera más directa un contenido, una llamada a la acción que ahí sí tiene un resultado muchísimo más equilibrado, más interesante, más rentable, ¿no? No solo eso, sino que además va a ser más barato. Exacto. Porque a la hora de yo llegar a ti con un anuncio a una audiencia personalizada que yo me he creado, ese anuncio va a tener un coste por clic más pequeño porque ya no estoy compitiendo tanto en una audiencia de la propia red social, sino en una audiencia que yo me he creado y no están mis competidores absorbiendo ahí. Y además el ratio de conversión va a ser más alto porque solo le muestro el producto a quien he conseguido generarle una cierta persuasión hacia una necesidad y ve en mi producto directamente la solución. Es cuando, no sé si te ha pasado muchas veces que dices, jolín, qué casualidad, no paro de ver productos de tal cosa justamente cuando yo me estaba planteando a lo mejor comprar tal cosa. A lo mejor Claro. tú no eres consciente de que eso está provocado de forma estratégica. No es que Y de han repente sea mejorado, esa claro. casualidad, es Y han que, mejorado mucho esto, Javier. claro, Yo sí que yo lo he vivido. Tengo una anécdota personal. Yo soy socio del Real Madrid, todos tenemos nuestros defectos. Y entonces resulta que estuve mirando unas semifinales que jugaba en Madrid, la final era en Berlín. Total, que miré antes de las semifinales vuelos a Berlín y luego le eliminaron al Madrid. Entonces al día siguiente empezaron a entrarme vuelos a Berlín, vuelos a Berlín. Digo, no, no, vuelos a Berlín, no, que a Berlín van los del Barça. Y ganaron los tíos, cabrones. Total, que estás escribiendo y dices, al final eso era, digamos, muy, muy eficiente, pero no era nada efectivo, porque a mí me estaban breando a ofertas y yo esa oferta no le iba a coger de ningún modo. Es una anécdota un poco llevada al límite, pero que sí, esto estoy hablando de hace unos años. Ahora mismo hay recursos verdaderamente muy cercanos a todos nosotros que te permiten ser extremadamente preciso en este tipo de acciones, ¿no? claro, es que, por ejemplo, eso que es una especie de remarketing, podemos llamarlo así, Claro, también se ha explotado hasta el extremo de estropearlo. Es decir, cuando efectivamente. tú compras un producto y te sigue llegando publicidad justamente del producto que has comprado, algo no estás haciendo bien como anunciante, ¿sabes? Entonces, Claro. ese anunciante también tiene que entender que las audiencias personalizadas son contenedores que incluyen o excluyen gente en las segmentaciones de las propias campañas que yo voy haciendo. Ujú. Cuando de alguna manera yo sepa que tú ya has llegado a la compra de esas botas, yo debería de quitarte de las audiencias en las que te estoy mostrando rutas, etcétera, para mostrarte otra cosa, que esto estaría acciones a lo mejor ya por esta zona de aquí. Por tanto, ves Ujú. que cada microembudo, cada micro trozo de todo este sistema realmente Ujú. son acciones concretas para momentos diferentes. Decía David Sobrino, que se dedica, es psicólogo y trabaja en el ámbito del marketing y Ujú. se dedica mucho al tema de la psicoinfluencia y todo esto, decía cuando veía Sales Funnel Canvas y el sistema de los embudos multidimensionales, que habíamos sido capaces de crear un parque de atracciones más que un sistema de embudo, en el que Ujú. de esta manera es más fácil que seamos capaces de montarte contenidos y experiencias al posible comprador que realmente lo vaya enganchando en cada una de las atracciones hasta que Ujú. al final termine queriéndonos comprar, ¿no? Y Claro. esto no tiene nada que ver con el presupuesto que tiene la empresa, porque antes me has Mm. preguntado, porque te preocupa el tema de las empresas con poco presupuesto, ¿son capaces de hacer esto? Es Sí, que es fundamental, claro. porque no es una cuestión tanto de presupuesto, sino de comprensión del entorno en el que estamos Ujú. compitiendo. Entonces, Claro. si tienes poco presupuesto, pero lo gastas mal, lo gastarás antes y encima no conseguirás nada. Si tienes poco presupuesto, pero entiendes bien estas dinámicas, serás capaz de que las pocas acciones que puedas hacer realmente te funcionen. Porque no puedes replicar a cuando un Hawkers, por ejemplo, nos contaban No, hace un montón de tiempo que pusieron una serie de anuncios en Facebook y consiguieron a través del algoritmo llegar a mucha gente. Eso ellos mismos reconocen que hoy ya es no va a imposible. funcionar nunca. Entonces, si el pequeño No. anunciante se sigue creyendo que con 5 euros al día en una red social o en un buscador
haciendo las cosas tal y como nos plantea la propia red social, vamos a llegar a hacer algo, no vamos a llegar a hacer nada. Entonces, si comprendemos todos estos entornos y nos formamos en todos estos sistemas más complejos, el poco presupuesto que tengamos lo invertiremos mejor. Entonces será Ujú, más rentable. ujú. O sea, que es más complejo, las reglas han cambiado y esa complejidad es perfectamente abordable por gente que tenga un interés en poder tener un lenguaje apropiado para esta nueva realidad, ¿no? Podríamos resumirlo así. Correcto. De hecho, el mundo de las agencias también está dando un giro brutal. Ujú. Y no es por tirarme piedras en mi propio tejado, sino que hoy en día cada vez hay más agencias que siguen haciendo más de lo mismo y cada vez hay más y cada vez hay más y cada vez hay más y por lo tanto cada vez son peores los resultados. No porque las agencias sean malas, sino porque lamentablemente la agencia se encuentra con que el anunciante no quiere saber nada de la historia. Y el Ujú. anunciante se cree que delegando 100% en la agencia tiene la varita mágica que va a hacer que funcione. Y ni la agencia tiene la varita mágica que va a hacer que funcione, ni es cierto que el anunciante pueda delegar el 100% del éxito de su campaña en la agencia. Tiene que trabajar continua y perpetuamente la agencia con el anunciante si quieres tirar de agencia. Si quieres tirar de tener un departamento de marketing propio, tendrás que tener gente con mucha experiencia en diferentes disciplinas, en diferentes áreas, o Ujú. incluso es posible que tengas que tener digamos, un equipo mixto, parte de la gente dentro, que comprendiendo todas estas Ujú. mecánicas y todas estas realidades, es capaz de hacer parte del trabajo, creación de contenidos, definición de audiencias, etcétera, y tiras de una serie de perfiles profesionales externos, agencia o Ujú. profesionales de diferentes tamaños, a los que les diriges el trabajo de una forma más estratégica, ¿vale? Que es para lo que utilizamos esta herramienta, el Sales Funnel Canvas, nos permite poner a diferentes perfiles profesionales alrededor de un solo lienzo para que todos con el mismo lenguaje terminen entendiendo los mismos Ujú. planteamientos, los mismos sistemas y por tanto todo el equipo, que suelen ser equipos grandes, fluyen de una forma mucho más dinámica, ¿no? Ujú. O sea, que veo realmente que hay una burbuja, desde luego, de marketing digital y eso que puede parecernos a muchos que supone que ahora mismo se están perdiendo oportunidades ahí, es decir, que está dejando de ser interesante, en realidad es exactamente lo contrario. Estamos en un momento de oportunidad extraordinaria para aquellas empresas que sepan cambiar el lenguaje y adaptarse a lo nuevo. Perfecto, tú lo has dicho y esto me gusta que lo plantes así porque como toda burbuja o como todo ecosistema o como toda realidad que termina porque cambia, genera oportunidades nuevas. Ahora, ¿quién va a poder disfrutar de esas oportunidades? El que tiene las ganas de meterse en ese marrón a aprender, cambiar su status quo, salir de lo típico, esto que se dice, de su área de confort, ¿no? Sí. Pero es que no hay otra, es realmente lo que está pasando, ¿no? Y es Ujú. cierto que cuando tú empiezas a intentar ver las cosas de otra manera y a probar cosas nuevas y a no dar por hecho todo lo que te dicen y a hacer un poco ese trabajo de experimentar de otra manera, terminas encontrando nuevos caminos que tu competencia no va a encontrar. Ujú. Y puede que incluso tu competencia empiece a copiarte cosas que tú ya sabes que a ti no te funcionan o que sí que te funcionan y ellos no saben si les funciona o no, ni por qué. Porque ellos no han llegado a todo ese proceso experimental que tú sí que has puesto en marcha porque has tenido las ganas y la capacidad de querer hacerlo. Claro. Esto ha pasado toda la historia de la empresa y de la humanidad, ¿no? El que se le ocurra tiene un know-how que el que copia, pues no tiene, está claro. Entonces, los que van creando cosas van siempre por delante, por mucho que los demás vayan copiándoselas, ¿no? Correcto. Sí, sí. Bueno, he mencionado una cuestión que a todos nos está fascinando y que es la conversación hasta con los cuñados que uno tiene los domingos con la paella, es decir, la inteligencia artificial. ¿En qué impacta en el marketing digital? Incluso en qué impactará en las redes, en las búsquedas. Estamos delante posiblemente de un cambio muy, muy importante, ¿no? Sí. A ver, yo no soy un especialista en inteligencia artificial, yo soy un mero aprendiz. De Ujú. hecho, yo me fijo mucho en gente muy potente, pues como Fares Cameli, por ejemplo, que le he entrevistado para los contenidos del libro de lagranburbuja.com. Y cuando tú descubres gente como él, que es capaz no solo de visualizar la automatización que te puede facilitar el uso de la inteligencia artificial, sino
cómo aplicarla no solo a lo que cuentan por ahí todos los semigurús Ujú. que hablan de inteligencia artificial para creación de contenidos. No, no, no. Inteligencia artificial para mejora de procesos, para optimización de procesos de tu Claro, sistema claro. de marketing. Cuando eso lo conectas, como él plantea en la entrevista que le hice hace poquito, que está en la web que te he comentado, cómo conectar las herramientas de inteligencia artificial a herramientas de no-code con las que puedes generar sistemas que hace 4 días tenías que depender de programadores que te programasen cosas complejas, ahora las puedes montar tú con aplicaciones que se conectan entre sí, que son súper visuales, Ujú. terminas teniendo una capacidad de crear contenidos, de hacer acciones y de tener unos, ¿cómo decirlo?, unos procesos mucho más complejos, pero Ujú. que te requieren muchísimo menos tiempo y que por lo tanto te salen muchísimo más baratos. Bueno, Entonces, no es cuestión de observar la inteligencia artificial de esa forma, digamos, aislada que nos están enseñando, sino de utilizarla, como plantea Fares, en un entorno de mejora de procesos para creación de contenidos, para creación de estructuras con las que con menos recursos puedo llegar a hacer muchas más cosas y, por tanto, abaratar el impacto de las acciones que tengo que hacer de marketing. ujú. ¿Nos cuentas entonces de una manera muy concreta qué son los embudos multidimensionales? Pues los embudos multidimensionales es el nombre que le hemos dado a la forma visual de entender el comportamiento de los compradores desde diferentes contextos. Es decir, el contexto de la comunicación, la publicidad, que se resolvió hace un montón de años con lo que luego se llamó embudo AIDA, atención, interés, deseo, acción, resuelve una serie de cuestiones de cómo retener tu atención para quedarme con tu interés, provocarte el deseo y que hagas una acción a través Ujú. de la comunicación. Eso es un contexto. Luego también tienes que entender el contexto en el que tienes tu lenguaje comercial. Cuando hablas con un lenguaje de acercamiento, cuando hablas con un lenguaje de propuesta de valor, cuando hablas con un lenguaje de demostración para hacer un cierre y cuando hablas de cierre con un lenguaje para hacer una finalización de una compra. Esto es otro Ujú. contexto en el que esa conversación, los que hemos vendido en la calle, la comprendemos bien, pero cuando mezclas la calle con Internet, con el mundo físico, es más difícil saber. Entonces, el contenido que pongo aquí, ¿qué rollo tiene que tener? ¿Tiene que tener un enfoque de acercamiento o tiene que tener un enfoque de propuesta de valor? Pues depende en qué trozo del sistema esté, ¿no? Ujú. Luego, otro de los embudos es el de cómo se trabaja la gestión de las necesidades. Desde alguien que no tiene conciencia de una necesidad, que va tomando interés en la solución, que está debatiéndose a cuál de las opciones que hay le va a comprar, está considerando cuál le compra, junto con todo el tema de la estructura de producto desagregado, upselling, cross-selling, etc. Y luego la cantidad de acciones que puedes hacer para adquirir, para activar o para retener, que es otro contexto diferente, es el contexto de las acciones o de las métricas. Claro, todas esas acciones, todos esos contextos por separado tienen sus propios embudos. Y cada uno es un embudo lineal y unidireccional y unidimensional, porque cada uno trabaja en un contexto y por tanto en una dimensión diferente de la comprensión del marketing. Cuando nosotros intentamos mezclarlos todos y sale una cosa parecida a lo que ves aquí a modo manual, que luego tiene ciencia y luego tiene su complejidad, Sí, sí, claro. terminas viendo que es un sistema de embudos que contempla cómo tener en cuenta los diferentes contextos y por tanto las diferentes dimensiones. Por eso estás trabajando desde múltiples dimensiones en una Ujú. sola pista, en un solo lienzo, en un solo marco de trabajo. Y por eso lo hemos llamado embudos multidimensionales, porque estás Dimensionales. teniendo en cuenta las diferentes dimensiones que tienes que Ujú. intentar trabajar para mejorar tu marketing y tu publicidad. Porque no solo el sistema que ahora, digamos, del marketing digital, todos los elementos que hay son complejos. En realidad, quien es complejo es el ser humano y al final sus deseos, la toma de decisiones, por qué lo hace, cuál es su interés, interés cambiante, aquellos elementos en los que nosotros siempre estudiamos. Oye,
por clases sociales están completamente caducos. Hay gente que, bueno, pues aún teniendo pocos recursos le dedica lo que no tiene a una compra de lujo y otra, y los que tienen un nivel muy alto compran lo barato. Es decir, y depende de momentos y de un montón de circunstancias. Esta herramienta que has desarrollado realmente responde, según entiendo que me estás transmitiendo, a esta complejidad, no tanto del mercado, sino del propio cliente, ¿no? Son las dos cosas, es el mercado, el entorno y por tanto el cliente. Estamos haciendo un estudio con un estudio de ámbito académico científico con un montón de personas de diferentes realidades, profesionales del marketing de diferentes experiencias, formaciones, directores de empresas, estudiantes, intentando demostrar que efectivamente cuando comprenden este sistema multidimensional es más sencillo que entiendan el universo en el que estamos, ¿no? Ujú, Yo, volviendo al ejemplo de los planetas y del universo, yo creo que dentro de muchos miles de años, cuando el ser humano, si llega y no nos lo ujú, cargamos, ujú, termine comprendiendo lo que realmente es el universo, si alguna vez terminásemos comprendiendo lo que realmente es el universo, ujú, yo creo que diríamos, wow, y empezamos diciendo que Newton decía que la ley de gravedad atraía dos cuerpos, ¿no? Lo ujú. que quiero decir es que no es que el ser humano hoy sea complejo, siempre lo ha sido Sí, claro. en el comportamiento hacia la compra, pero es el entorno en el que al ser más complejo, el ser humano encuentra más alternativas y por tanto hace que comprender su comportamiento, incluso el de uno mismo, sea más difícil comprender por qué tú comprendes por qué terminas comprando una cosa u otra. Al final es un proceso casi Mm. totalmente inconsciente y muy aleatorio dentro de tu propia cabeza, ¿no? Sí. Intentar comprender eso Mm, es prácticamente misión imposible. Es como intentar comprender el universo en la época de Newton. Pues se llegaba a lo que Newton mm. decía. Luego con Einstein se conoció más. Luego con poco a poco lo vamos comprendiendo, ¿no? Y bueno, hombre, uno tiene que pensar que la vida se hace más compleja pasados los años. A lo mejor tenemos una imagen falsa de que nuestros antepasados en Atapuerca tenían una vida sencilla y probablemente también sería muy compleja desde el punto de vista emocional y de toma de decisiones. Lo que sí veo es que ahora mismo estamos en un momento en el que hay una cantidad de estímulos que es seguro el récord histórico de estímulos que estamos viviendo los seres humanos. Y eso genera lo que viene llamándose la economía de la atención, es decir, conseguir que alguien te preste atención mínimamente es cada vez más complejo en todos los ámbitos, no en el digital, no en cualquier cosa, sino vamos, en todo. Para que te escuche una persona, un ser humano, ya es difícil en el cara a cara. Es decir, que verdaderamente sí que veo un cambio importante en eso y que soluciones como las que estás planteando también nos pueden ayudar bastante a analizar cuál es la complejidad de la situación y a poder actuar en consecuencia, ¿no? Por Claro, eso yo te decía espero. que no es tanto un problema de presupuesto, sino de Ujú, conocimiento. Y ahora estamos en la era del conocimiento. O sea, si tengo más conocimiento de todo lo que puedo llegar a hacer, lo que haga lo haré más barato y tendrá más resultados. Por eso, como decía en la entrevista de Fares Cameli, no es cuestión de hacer inteligencia artificial. La hago, no la hago, me da pereza, no me da pereza. Mira, tú decides si te da pereza y no te pones a aprender, tendrás menos herramientas para ser más eficiente. Y para ser más eficiente tienes que tener más conocimiento. Entonces, ujú, hoy en día no queda otra. El tiempo hay que saber invertirlo. A mí el empresario que me dice, no me puedo meter en eso porque no me da tiempo, pues es que de verdad, si no optimizas tu tiempo y lo dedicas a formarte más y a entender mejor esto, te quedan claro. 4 días. Tu empresa no va a ser competitiva y esto es una realidad. Y en la situación en la que estamos, yo creo que ya históricamente, pero más remarcado en este momento, si dices no tengo tiempo es no tengo prioridad, en También, realidad. Con lo cual también. esto, le dedicas tiempo a lo que te interesa, lo que crees que tiene que ser crítico en el desarrollo de tu negocio. Si piensas que el marketing digital, hacerlo correctamente, pues no tienes tiempo para abordarlo y tienes que subcontratarlo, es que no lo estás considerando una pieza clave, con lo cual estás metiendo la gamba. Y fíjate que ya yo intento quitar de la boca la palabra marketing con el apellido digital, Ujú. O sea, porque hoy en marketing en día general, ¿no? el marketing ya es una ciencia tan compleja en la que no solo, Ujú. lo que pasa es que mucha gente piensa en el marketing digital cuando realmente quiere decir publicidad Sí, digital.
El marketing digital no es poner anuncios en una red social o en un buscador. El marketing en general es saber definir tus mercados, saber encontrar nuevas Claro, oportunidades, saber crear una estructura de productos, de precios, o sea, procesos internos, ser más competitivo. O sea, es un ámbito muchísimo más complejo, ¿no? Y esto hay que entenderlo también dentro del mundo digital y físico y cómo se conectan. claro. Claro. Bueno, pues la verdad es que creo que es casi imposible sacarle más jugo a una conversación en un rato como este. La verdad es que me quedo con el mensaje indiscutible de que el mundo ha cambiado, el marketing en general, no el marketing digital, sino el marketing entendido como algo completo y complejo, ha cambiado. Ahora podemos tener la tentación de pensar que es menos útil el enfoque hacia el lado digital, cuando en realidad es todo lo contrario. Este cambio de paradigma nos da unas enormes oportunidades si sabemos comunicarnos correctamente con los clientes, que al fin y al cabo es lo que siempre ha dado resultado, saber comunicar y conectar con ellos. Muchísimas gracias, Javier, por este rato, por tu generosidad charlando con nosotros, y nos seguimos viendo de manera continua, porque Muchas estamos gracias. encantados de estar trabajando contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, y igualmente encantado de estar aquí asumiendo tantos retos con vosotros. Gracias.